No, hola, buen día. Hoy es viernes 29 de octubre. Esta es la clase 17 de Física Teórica 2. La clase pasada vimos suma de momentos angulares, vimos una introducción, un ejemplo, trabajamos un ejemplo importante que es la suma de dos espines un medio y vimos su solución por medio de diagonalización. En esta clase veremos dos ejemplos breves de hamiltonianos con dos espines. Y seguimos con el tema de suma de momentos angulares. Vemos una motivación del método general y después encaramos el caso general de un J1 más J2, planteo y solución, y después hablamos de los coeficientes de Clebsch-Gordan. Bueno, un breve repaso. La vez pasada hablamos de suma de dos espines un medio. Y ahí decíamos, tenemos dos sistemas con espín un medio, puede ser dos electrones o un electrón y un protón. Y cada uno tiene su espacio de Hilbert, ES1 y ES2. Al considerar el sistema compuesto, tenemos el producto tensorial de esos dos espacios. Ese es el nuevo espacio de Hilbert total. Este espacio de Hilbert compuesto tiene una base especial, que es la base producto, que se hace simplemente juntando las dos bases correspondientes a cada espacio, ¿no? Entonces tenemos estados Ketz etiquetados con dos etiquetas, epsilon 1 y epsilon 2. Más, menos, más, menos, menos. Y acá estamos omitiendo, digamos, un 1 y un 2, pero se sobreentiende. Bueno, y estos Ketz son los autovectores comunes de un conjunto completo de observables que conmutan, que son, esos observables son la juxtaposición de los dos Cox de los espacios de Hilbert individuales. ¿No? El S1 cuadrado, S1Z por un lado, y el S2 cuadrado, S2Z por el otro. Entonces, estos cuatro estados que están acá son los autoestados compartidos por estos cuatro operadores, y acá tenemos sus ecuaciones de autovalores, S1 cuadrado, S2 cuadrado aplicado al Ket. Acá tenemos el autovalor y vemos que son autoestados, y para S1Z y S2Z también con este autovalor. Acá epsilon 1 y 2 son más o menos 1. Y el 2 lo ponemos acá explícitamente. Entonces, esta idea de sumar los dos momentos angulares, en este contexto prácticamente quiere decir hacer un cambio de base, hacer un cambio de Coq. Entonces queremos pasar de este Coq que teníamos recién, que se refiere a las partículas individuales, digamos, pasar a uno que, ok, tiene esta parte que se refiere a las partículas individuales, pero solo al módulo, y después queremos reemplazar S1Z y S2Z por dos nuevos operadores, que son el S cuadrado y el SZ, donde S, decíamos, es la suma, ¿no?, de los dos espines individuales. Es un nuevo conjunto de tres operadores que son componentes del espín total. Bueno,
En realidad alcanza con tomar como COC esta parte, la segunda parte del COC, porque la primera siempre se satisface con estos estados, ¿sí? Esos estados que vimos y todos los que podemos formar con ellos van a ser autoestados de S1 cuadrado y S2 cuadrado. Así que eso lo obviamos, ya se satisface y escribimos esta parte. S1Z, S2Z, y queremos pasar a S cuadrado, SZ. Entonces, este es el problema a resolver, decíamos, donde ahora el operador S cuadrado tendrá un autovector etiquetado con S y M. Acá el autovalor de S cuadrado es S por S más 1 H barra cuadrado. Y para SZ tenemos el autovalor MH H barra y SM es autovector. Esta base nueva de Ketz la llamamos la base acoplada. Bueno, entonces el trabajo que había que hacer era ver qué valores toman S y M para el caso de suma de dos espines un medio. Estábamos haciendo en ese momento. Bueno, entonces siempre, esto es general porque dijimos S es un momento angular, entonces tiene que satisfacer esto, que el S tiene que ser entero o semientero, y una vez que tengo el S, el M me queda delimitado entre menos S y S en escalones de A1. Básicamente, entonces, la misión era encontrar los posibles valores de S, dados los valores de S1 y S2, que eran un medio. Bueno, entonces, primero inspeccionamos el operador SZ escrito en la base producto, en la base original, y bueno, escribimos la matriz de SZ y vimos que ya tiene una forma diagonal, ¿no? Acá son todos ceros, y lo único que sobrevivió es la diagonal con autovalores 1, 0, el 0 está degenerado, menos 1. Entonces la matriz SZ ya está diagonalizada en la base producto y tiene autovalores M, 1, 0 y menos 1. Esto ya un poco me indica los valores que va a tomar J, porque habíamos dicho que M va entre menos J y más J, o S, llamándolo. O sea, ya sabemos de acá que no va a haber un J igual a 2, porque si no, nos habría aparecido M igual a 2 y menos 2 en esta matriz, por dar un ejemplo. Bueno, entonces ya sabemos que hay dos estados de acá que son autoestados de SZ, y después escribimos la matriz de S cuadrado en la base producto también, y nos queda esta matriz. Y acá vimos, ok, este y este valor ya son autovalores de esta matriz. Quiere decir que acá el estado más y el menos también son autoestados de S cuadrado. O sea, eran autoestados de SZ, ahora veo que son autoestados de S cuadrado. Listo, los separo y digo, estos dos son parte de la nueva base acoplada. Ya tengo dos estados, pero tengo que tener 4, porque esa es la dimensión del espacio completo. Entonces lo que me resta hacer es resolver este problema, este bloque, diagonalizar este bloquecito, y se hace eso.
y lo que se obtiene es, bueno, acá lo que está acá abajo, ¿no? Los estados, se obtienen estos dos estados como autoestados de S cuadrado. Y no los tengo escritos acá, pero después van a aparecer. Que son básicamente la suma del más menos menos más y la resta de los mismos dos estados. O sea, con los dos de la punta no tuve que hacer nada, pero con los del medio tuve que hacer combinación lineal para que fueran autoestados de S cuadrado. Y acá tenemos esta notación, ¿no? Entonces, conclusión, S puede tomar dos valores, 1, y en ese caso M puede ser 1, 0 y menos 1, o también S puede tomar el valor 0, o sea, hay un estado sin momento angular, y como el momento angular, el módulo, digamos, es 0, entonces la proyección también es 0, es la única posibilidad, M igual a 0. Y tenemos 4 estados, el primero está solito, con S igual a 0, es el singlete. Y después hay 3 estados con un módulo, digamos, del spin igual a 1 y sus proyecciones. 1, o sea, apuntando en la dirección Z, menos 1, apuntando en la dirección menos Z, y 0, que está apuntando en el plano, digamos, algo así. No tiene proyecciones en Z. Bueno, ese fue el repaso de la clase pasada. Veamos dos ejemplos de hamiltonianos con dos espines. Ese es solo un slide para cada uno para ilustrar un poco las ideas. Bueno, acá tenemos un hamiltoniano que, digamos, involucra los espines S1 y S2 de las dos partículas. Acá hay un factor giromagnético que me lleva del spin, digamos, al momento magnético. Y ese momento magnético de las dos partículas se acopla con un campo magnético externo, un B. Y esta es la forma de la energía que tenemos que incluir en el hamiltoniano. Si elegimos que el campo magnético está en la dirección Z, tenemos B0 por versor Z. Acá el producto escalar me selecciona la componente Z de los espines. Entonces me queda H es menos gamma 1 por S1Z más gamma S2Z por BC. Ya un escalar tengo. Entonces, mirando este hamiltoniano, uno se puede preguntar, ¿en qué base me conviene trabajar? ¿En la base de estados producto, la base desacoplada? ¿O en la nueva base que encontré, la base acoplada? Bueno, por el hecho de que acá aparecen S1Z y S2Z y no aparecen, digamos, S y SZ, ¿no?, que eran los nuevos observables miembros del COC, aparecen los viejos, aparecen S1Z y S2Z. Entonces, ya ahí vemos que conviene usar la base M1, M2 o epsilon 1, epsilon 2 de estados producto, porque esta base ya diagonaliza el hamiltoniano. Estos estados son autoestados de este hamiltoniano, que depende así de S1Z y de S2Z. Entonces ese es un primer ejemplo. Dos espines acoplados por un campo magnético externo. Ahí ni me complico, uso la base original. Otro ejemplo. Esto es la interacción hiperfina. Con la interacción entre el spin del protón
y el spin del electrón. No es con un campo externo. Bueno, y esta responde a esta fórmula, una constante, y producto escalar de los dos espines, del protón y del electrón. Bueno, se puede reemplazar el producto escalar de los dos espines por un medio, y acá me queda esto, s cuadrado menos s1 cuadrado menos s2 cuadrado. Y acá vemos que el hamiltoniano depende de ese cuadrado, que es un miembro del segundo Fock, ¿no? Del Fock acoplado. Entonces, la base SM de spin total diagonaliza al H a este hamiltoniano porque estos estados son autoestados de S1 cuadrado, de S2 cuadrado y especialmente de S cuadrado. Entonces, acá sí me convendría trabajar en esta nueva base que repasamos recién. Así diagonalizo el hamiltoniano. Bueno, ese era el segundo ejemplo. Y ahora con ese ejemplo en mente, vamos a encarar el estudio de la suma de dos momentos angulares cualquiera, no necesariamente dos espinos, un medio. Motivación del método genérico. ¿Hasta acá hay algún comentario, pregunta? Todo bien por ahora. Bien, bueno. Bueno, entonces en el problema de suma de dos espines, vimos que la suma del momento angular era más o menos al final lo mismo que hacer un cambio de base o cambiar de conjunto completo de observables. Pasamos de las dos componentes z de los espines individuales a el módulo del spin total y su componente z. Ese fue el cambio que hicimos. Bueno, pero si apelamos a nuestro formalismo, ¿no? Las que trabajamos al principio, hacer un cambio de base, sabemos cómo se hace, de manera sistemática. Lo que tenemos que hacer es tomar un get de la nueva base que tengamos en este cambio de base y aplicarle la unidad, ¿no? La relación de clausura asociada a la base original. Y eso es lo que tengo acá. La base original es M1, M2. Acá cambié un poquito la notación. O sea, a veces usamos el epsilon 1, epsilon 2, que son más menos 1. O si no, bueno, M1, M2, que para los espines son más menos un medio. Entonces decía, acá lo que hice fue aplicar la identidad, que es la relación de clausura para la base original. También acá el M1, si lo pongo acá adelante, se ve bien que introduje la identidad. Y entonces lo que aparece acá como protagonista para el cambio de base es el producto escalar de los estados de la nueva base con los de la vieja. Y esto es lo que uno en principio no sabía. Bueno, todavía basándonos en el ejemplo que tenemos en mente, ¿no? Simbólicamente decimos esto. El producto tensorial del caso de dos espines un medio se separó, se transformó en una especie de suma de un caso de spin 1 y otro de spin 0. Entonces tenemos esta ecuacióncita
un poco simbólica, ¿no? A buen entendedor, pocas palabras. Acá tengo un producto tensorial y acá tengo lo que llamamos una suma directa de subespacios asociados a S igual a 1 y otro más chico, este de dimensión 3, este de dimensión 1, y este asociado a S igual a 0. Verifiquemos en esta ecuación que las dimensiones están bien. Es bastante obvio en este caso, ya medio que lo hicimos, pero repasémoslo. La dimensión del 1/2 por 1/2, ¿no? Yo sé que la dimensión de cada uno de ellos es 2S más 1, entonces 2S1 más 1, 2S2 más 1, haciendo esta cuenta, con los S igual a 1/2, fácilmente da 4. Y después de haber hecho el cambio de base, teníamos esta suma directa, ¿no? Queremos ver la dimensión del 1 más 0, y acá la cuenta que hay que hacer es, para los valores de S posibles, sumar 2S más 1. Entonces acá tengo 1 más 3, 4. Y entonces vemos que se verifica la correcta dimensión de esta igualdad de acá arriba. Esto me va a servir, lo voy a repetir después. Bueno, acá entonces empiezo a explicar cómo es el método que se usa ahora en forma constructiva para resolver el problema en general, y me baso en el ejemplo que ya conocemos. Bueno, primero organizamos los estados de S cuadrado y SZ en una especie de tablita. Acá tenemos el S horizontal y el M vertical. El S, dijimos, en el caso de dos espines, puede tomar valor 1 o 0. Cuando S es 1, M puede tomar estos valores, 0 y menos. Entonces acá pongo los estados de la base con esos números cuánticos. Ahora, en esta columna de S igual a 0, M solo puede ser 0. Entonces ahí tengo un solo elemento. Recordar que siempre el M total es igual a la suma de los M's. ¿Está bien? Eso es siempre lo más fácil. La componente Z se obtiene fácilmente sumando las dos componentes Z. Entonces, para el estado de arriba, para este que está acá, el 1, 1, sabemos que es igual a el más, o sea, los dos espines apuntando para arriba. Y acá me da entonces que M es 1. Se sumaron las dos proyecciones en Z. Bueno, hasta acá ya lo sabemos. Ahora acá viene la idea clave de cómo construir los demás estados. Vamos a obtener el 1, 0, este que está aquí abajo. Vamos a pasar de acá a acá, aplicando el S-, el operador escalera para abajo. Porque tenemos S- aplicado al 1, 1, es una constante que acá está calculada, por H barra, por el 1, 0. O sea, puedo despejar el 1, 0 y lo obtengo como S- aplicado al 1, 1 dividido raíz de 2 por H barra. Entonces, parto de este que lo conozco y ya me meto en terreno un poco desconocido, porque el 1, 0, ¿se acuerdan? Era uno que tuve que obtener diagonalizando la matriz del S cuadrado. Bueno, ¿y qué hacemos? Acá viene el segundo paso de la idea clave. Y acá repito lo que dije recién.
el 1, 0 es proporcional a esto. Y ahora, por otro lado, podemos hacer lo siguiente. El 1, 0, dijimos, es el S menos aplicado al 1, 1. Pero el S menos es la suma de los S menos individuales de cada partícula. S1 menos más S2 menos. Ahora, estos operadores yo sé cómo actúan fácilmente en los estados productos de la base original. Entonces, en lugar de escribir 1, 1 como escribí acá, escribo más, que es lo mismo, ¿no? Pero ya identifico cómo actuar con los operadores S1 menos y S2 menos. Entonces, bueno, ahora sí, hago eso, actúo, y acá obtengo H barra por menos más. O sea, el S1 menos me bajó este más y me puso un menos ahí. Y lo mismo hago con el otro operador, que me flipea el segundo spin. Y ahí obtuve esta linda combinación lineal. O lo tengo acá mejor. Esta combinación lineal de los estados menos más y más menos, con un raíz de 2 que me preserva la normalización porque tengo los S escalera bien definidos. Bueno, entonces, la idea clave, repito, ¿no? Empiezo con el estado de acá arriba, le aplico el S menos en ambas representaciones, en ambas bases. Entonces, por un lado llego acá, y por el otro actúo como si estuviera en el espacio producto y hago lo mismo. Y entonces puedo terminar relacionando el estado que es autoestado de la base acoplada, lo expresé como combinación lineal de dos estados de la base desacoplada. Entonces, en conclusión, por otro camino distinto, obtuvimos el estado de la base acoplada, o sea, el 1, 0, en función de estados de la base desacoplada, el menos más y el más menos. Y así podríamos seguir aplicando ese menos de nuevo sobre este estado, obtendríamos el último, el 1 menos 1. Podría venir acá, aplicar ese menos y llegar ahí. En este caso eso ya no me aporta nada porque este estado ya lo conozco y sé que es el estado producto igual a menos menos. Pero acá sí gané algo. Ya me obtuve ese que es original en la base acoplada. Y un paso más. Tengo que hacer un paso más. El primer estado de la segunda columna es el 0, 0. O sea, este, ¿no? Este todavía no lo conozco. Tiene S igual a 0 y M igual a 0. Ahora, como el M es M1 más M2 y es igual a 0, este estado debe ser una combinación lineal también de más menos y menos más. Porque estos son los estados de la base original, de la base producto, que tienen M igual a 0. Entonces, en principio, los tengo que involucrar a ellos. Bueno, ¿cómo? Lo que sé es que quiero que la nueva base sea ortonormal. Entonces, esta nueva combinación que haga de estos dos estados debe ser ortogonal al estado que ya tengo con M igual a 0, que es el que obtuvimos recién.
este, el 1, 0, que es igual a esto, tiene m igual a 0, acá tiene un signo más, y es combinación lineal de estos dos gets, menos más y más menos. Ahora quiero otra combinación lineal de estos dos gets, que va a tener m igual a 0, y quiero que sea ortogonal a este que tengo acá. Bueno, eso es fácil de hacer. Lo que tengo que hacer es combinar los dos estados y acá ponerle un menos. Se puede verificar entonces que este, el 0, 0, escrito así, es ortogonal a este. Y por supuesto es ortogonal a los otros, que tienen m distinto de 0, que son autoestados de SZ con distinto autovalor. Bueno, Una pregunta. Sí, este método para hallar el último autoestado, ¿no se complica si tengo más partículas y por lo tanto tendría más spin porque tendría más estados ortogonales y no sabría cuál usar? sí, ahora vamos a ver que aún sin más partículas, ¿no? Más partículas es todavía más complicado, pero dos partículas, pero si los momentos angulares originales son más grandes que un medio, esta tabla va a ser más grande, ¿no? Ahora justo vamos a ver eso. Esta tabla va a ser más grande y esta condición de hallar un nuevo ket ortogonal se complica un poco, digamos. Ok, claro, quería saber eso, Sí, porque mientras más estados, más estados ortogonales y no sabes qué. Vaya, a mí no se me ocurre qué hacer. sí. De a uno va pidiendo, ok, quiero que este que estoy trabajando sea ortogonal a los que ya tengo con ese valor de m. Entonces eso lo podés ir haciendo, digamos, los matemáticos lo saben hacer y numéricamente uno lo sabe hacer también, pero definitivamente es más trabajo. Acá pudimos ver a ojo que con cambiarle el signo a la combinación lineal ya obteníamos un estado ortogonal, pero en general no es tan fácil. Pero bueno, te adelantaste a una de las dificultades claves de la generalización. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, si la seguimos. Entonces, suma de momentos angulares, caso general, J1 más J2. Planteo del problema. Déjenme empezar con un mini repaso de las fórmulas clave, ¿no? De las fórmulas centrales de un momento angular general. Acá tenemos ya un momento angular J, entero o semientero. Entonces tenemos una base de autoestados de J cuadrado y JZ, que los denotamos con las etiquetas J y M, autovalores J por J más 1 H barra cuadrado, autovalor de JZ MH barra, y después construimos los operadores escalera, que son combinaciones lineales de JX y JY, y bueno, los estados estos no son autoestados de los operadores escalera, sino que cuando le aplico estos a los estados de la base, me cambian, me llevan a
un estado con el mismo J, o sea, el mismo módulo del momento angular, pero con distinta proyección en el eje Z. Como que el J más lo levanta y el J menos lo baja. Y para preservar la normalización de los estados, se le agrega este factor que depende de J de... Bueno, entonces tenemos como un espacio vectorial de juguete, que es este epsilon J, que tiene estos kits como base, J y M, donde dado J, uno sabe los valores que va a tomar M sí o sí. Entonces, este espacio donde vive este momento angular J, entonces le pongo la etiqueta J nada más, ya con eso me alcanza, tiene una dimensión que es 2J más 1, por los posibles valores que puede tomar el M. Bueno, el espacio epsilon J es invariante frente a la acción de los operadores J cuadrado, JZ, J más menos o cualquier combinación lineal de ellos. Es invariante, o podría decir, es cerrado frente a la acción de estos operadores, ¿no? Ninguno de estos operadores le cambia el J a los bits de la base. Les cambia el M posiblemente, ¿no? En este caso, pero no le cambia el módulo del momento angular. Entonces puedo trabajar tranquilo dentro del E de J. Ese es todo mi espacio de Hilbert, mi espacio vectorial. Y tiene una dimensión finita dada por el J y esta cuenta. Bueno, entonces ese era un repaso de la teoría general del momento angular. Acá tengo un ejemplo. Pensar un cachito en concreto. Por ejemplo, en el átomo de hidrógeno, en la capa n igual a 3, ¿no? Las energías, recordamos que son energía de... Estas son los autovalores del hamiltoniano. Entonces, el n me determina lo que se llama una capa, shell. Entonces, por ejemplo, si ponemos n igual a 3, los posibles valores del momento angular orbital son 0, 1 y 2. Entonces, el subespacio asociado a n igual a 3 tiene la siguiente dimensión. L puede variar entre 0 y 2, dijimos acá. Y para cada valor de L tengo un subespacio de este tamaño, 2L más 1. Entonces, sumando para los tres valores de L, acá tengo 1, acá tengo 3 y acá 5. Entonces, la capa n igual a 3 tiene dimensión 9. Las dimensiones de los subespacios, acá inventé esta notación, E sub n igual a 3L, se suman las dimensiones, ¿no? Es como que hago una base en la que le voy agregando bits o estados correspondientes a los distintos valores de L. Y entonces decimos que el espacio de Hilbert, o el subespacio de n igual a 3, es una suma directa de tres subespacios, que son todos con n igual a 3, pero uno tiene L igual a 0, el otro tiene L igual a 1 y L igual a 2. Y el número cuántico n está fijo. Estoy trabajando en ese subespacio. Eventualmente, en el problema del átomo de hidrógeno, por supuesto, tengo
los otros subespacios asociados a las otras capas, ¿no? A los otros valores de n. Esto también quería mencionarlo porque si leen el tema del Cohen, van a ver que en el Cohen son más prolijos que los que fuimos en clase y siempre mantienen un número cuántico k, ¿no? Por ejemplo, escriben algo así, KJM, que en general es necesario porque el problema tiene otros números cuánticos. En este caso del átomo de hidrógeno sería el M. Pero cuando estudiamos teoría del momento angular, yo directamente no lo pongo porque no cambia mucho los teoremas que hay que demostrar, entonces solo escribimos las etiquetas referidas al momento angular. Pero bueno, es un ejemplo concreto de los otros números cuánticos. Bueno, entonces la idea acá era ilustrar que el espacio de n igual a 3 en realidad tiene como 3 partes, tiene 9 elementos, 9 qubits en su base. Y cuando nos referimos a los subespacios en sí, decimos que tenemos una suma directa de espacios o subespacios. Esto ya lo vimos o lo mencionamos antes, ¿no? Con el caso del spin, donde decíamos que tengo el subespacio de S igual a 1 y el subespacio de S igual a 0, y todo el espacio es una suma directa de esos subespacios. Si les parece, podemos hacer un recreo ahora. Paramos unos minutitos. Bueno, bárbaro. Bueno, retomamos donde estábamos recién. Entonces ya hicimos un repaso del momento angular general, pero 1. Y ahora queremos ver el caso de la suma, ¿no? Consideramos dos momentos angulares, J1 y J2. Ejemplos de este problema podrían ser para una partícula que J1 sea el momento angular orbital L y J2 sea su spin. Ese es un caso muy habitual que hay que tratarlo de esta forma. O si tengo dos partículas, por ejemplo, el caso que ya vimos de que J1 y J2 sean sus spines o que sean sus Ls, en el caso que los spines estén frisados por un campo magnético externo, por ejemplo. En fin, hay muchas posibilidades. Entonces, para cada momento angular tenemos un problema como el que revisamos recién. El J1 tiene sus reglas de conmutación entre las distintas componentes, J1i y J1j, como ya sabemos. El J2 lo mismo, y de estas reglas de conmutación se elabora todo el problema como ya conocemos, ¿no? Tenemos el J1 cuadrado y el J1z, y lo mismo para la otra partícula, con sus autovalores ya conocidos. Ahora,
el espacio producto en el que viven los dos momentos angulares está generado por estados producto que tienen los 4 números cuánticos, J1M1, J2M2, que son más explícitamente esto, el producto tensorial de Ketz de los dos espacios, ¿no? Que los podemos notar de esta otra manera. Acá a la izquierda yo agrupé los dos números cuánticos de una partícula y de la otra, pero también podemos agrupar el, el número cuántico global J1 y J2 y después acá poner el M1 y el M2, las dos proyecciones. Bueno, estos estados son los autoestados comunes del COC J1 cuadrado, J1Z, J2 cuadrado, J2Z. Acorde con el hecho de que J1 y J2, o sea, todas las componentes del J1 conmutan con todas las componentes del J2 porque son las que viven en los distintos espacios de Hilbert del espacio producto. Entonces, quiero decir, estos conmutan, entonces está bien pensar que estos forman un conjunto completo de observables que conmutan. Porque sabemos que estos dos conmutan por ser miembros de un momento angular, estos conmutan entre sí y ahora estamos comentando que estos también conmutan entre sí. Así que todos los 4 conmutan de apariencia. Entonces, guiándonos por lo que decíamos para el spin, ¿no? Hay otra opción de Koch conveniente, es decir, tomo los dos individuales al cuadrado y después tomo este par y en ningún lado escribí que J es J1 más J2. O si lo escribí arriba. No. Entonces, defino este operador suma y elijo sus dos observables asociados como parte del COP. Entonces, para esto habría que chequear que efectivamente estos operadores comparten un COP con estos. O sea, hay que chequear que el J cuadrado conmuta con estos dos de acá, individuales, y también hay que chequear que el JZ conmuta con J1 cuadrado y J2 cuadrado. Eso se los dejo, pero es así. Entonces, este es otro COP posible, totalmente en paralelo con lo que ya dijimos para el spin, ¿no? Entonces, denotamos los autoestados del nuevo COP como J1, J2 y JN. Entonces acá describo todo de nuevo. Estos estados son autoestados de los dos momentos angulares al cuadrado, los originales, de las partículas individuales, con, acá sale como autovalor el J1 y el J2 correspondiente. Pensemos que J1 y J2 pueden ser distintos, pueden ser un 1 y un medio, o un 3 medios y un 1.
Entonces acá aparece el autovalor correspondiente a cada J individual. Y pues acá tengo como protagonistas al nuevo momento angular, su J cuadrado y su JZ. Y acá entonces me van a importar estos números cuánticos. El J para el J cuadrado y la M minúscula para el JZ. Entonces acá ya generalizo la notación de lo que vimos para el spin. Y la pregunta del millón, que es el problema que estamos tratando, es cómo se relacionan los Kets producto con estos números cuánticos de los Kets de la base acoplada con estos números cuánticos. Bueno, esto lo podría haber dicho en el primer minuto de la primera clase sobre momento angular. Y es decir, ¿cómo se relacionan estos estados? Bueno, como dijimos hace un rato, con un cambio de base. Y un cambio de base lo hago poniendo la identidad adelante de los Kets de la nueva base, ¿no? Y esta identidad la expreso usando la relación de clausura para los estados originales, los estados producto. Acá los tengo. El proyector sobre los estados producto, sumo sobre los números cuánticos de la base producto. Y acá, entonces, termino proyectando el nuevo estado de la base, o el estado de la base nueva, lo proyecto sobre el estado de la base vieja. Y esto es lo que se llama el coeficiente Clebsch-Gordon, los físicos que desarrollaron este trabajo. O sea, los coeficientes Clebsch-Gordon no son otra cosa que producto escalar de Kets de la base producto con Kets de la base acoplada. Propiedad principal de estos coeficientes. Primero, dan 0 a menos que el M del segundo estado sea igual a la suma de los dos M's. Esto es, creo que lo dije antes, la parte de la proyección en Z es muy directa, simplemente se suman las proyecciones. Si esto no se verifica, entonces este coeficiente da 0 y el Ket M1, M2 correspondiente de la base vieja simplemente no aparece en el estado de la base nueva. Bueno, y segundo, esto habría que verlo, es como la nueva incógnita, el nuevo problema a resolver, es cuáles son los valores de J. Y la conclusión es que J puede estar entre la diferencia de los dos J que estoy sumando y su suma. Es un poquito como, uno lo puede pensar de manera intuitiva con vectores, ¿no? Si estoy sumando dos vectores de módulos J1 y J2, cuando están alineados tengo la suma máxima, que es la suma, ¿no? Y si están encontrados, ahí tengo el mínimo valor del vector suma, que sería la diferencia de los módulos. Y eso es lo que se refleja en esta desigualdad.
sea, como regla mnemotécnica se puede pensar en eso y está bien. A ver, miremos un poquito más en detalle esto del M. Entonces, acá están las dos propiedades. Veamos la primera. Tenemos JZ es la suma de los dos JZ individuales y JZ aplicado a este ket. El ket es autoestado de él, entonces me sale acá el autovalor y queda el ket sin cambiar. Ahora voy a ensanguchar el ket nuevo de la base acoplada con el ket viejo de la base desacoplada. Y acá en el medio pongo algo trivial, pongo 0, ¿no? Porque pongo JZ menos J1Z menos J2Z, ¿no? Pasando acá de miembro, esto me daría 0. Entonces estoy ensanguchando el 0, entonces me da 0, está conectado. Ahora, si actúo con el JZ, actúo acá a derecha, me sale una M, y después actúo con el J1Z a izquierda, y acá con el J2Z a izquierda también, me sale menos, ¿no? Menos, M1, M2, y se encuentran finalmente, se ensanguchan los dos estados, el estado producto y el acoplado. Entonces me queda el producto de esto por esto igual a 0. Entonces, si M fuera distinto a la suma de estos dos, M1 más M2, entonces si esto no es 0, quiere decir que esto es 0. Y ahí demostré el teoremita, esta idea, ¿no? De que el coeficiente Clebsch-Gordan va a ser 0 si M no es la suma de M1 y M2. Así que demostramos esa idea intuitiva de que las componentes Z de los momentos angulares se tienen que sumar directamente. Bueno, hasta ahí como que quedó planteado el problema. Todavía nos falta hacer cosas. Entonces, vemos el caso general, pero ahora tratamos de hallar la solución. Bueno, hacemos J1 más J2, los estados producto, y vemos fácilmente que son autoestados de JZ, donde JZ es la suma de los dos individuales, y ¿con qué autovalor? Bueno, acá actúo, ¿no? Esto es fácil de hacer. Actúo con J1Z sobre este estado producto, me saca el M1. Cuando actúo con el J2Z, me saca el M2. Esos dos se suman. Entonces me queda que JZ aplicado al estado producto es el estado producto por acá un autovalor que es H por M1 más M2 y este es el M. Este es el autovalor asociado a JZ. En general hay varias combinaciones de M1 y M2 que dan un dado valor de M total, ¿no? Pues si bajo, le sumo 1 a M1 y le resto 1 a M2, si eso se puede hacer, entonces obtengo el mismo valor de M. Bueno, si hay varias combinaciones, excepto
en los límites, en los bordes, digamos. Cuando m es el máximo, J1 más J2, o cuando m es el mínimo, apuntando para abajo, menos J1 más J2. Creo que está claro. Entonces, en los extremos de M1 y M2 tenemos que el M total es, esto sería el M1 y esto sería el M2, que son iguales a J1 y J2. Y acá menos J1 y J2. Para los M distintos de estos extremos, de estos casos, hay degeneración como en el caso M igual a 0, que vimos en la suma de espines 1/2. Y acá viene la pregunta que hizo el compañero. Podríamos escribir el J cuadrado en la base producto de estados asociados a M total igual a 0 y diagonalizar. Eso fue lo que hicimos primero con el spin, ¿no? Pero esto no es práctico. Vamos a encararlo con el segundo método que vimos. Pensemos un poco en los valores permitidos de J. Estoy sumando dos momentos angulares, J1 y J2. Y querría ver en general cuáles son los posibles valores de J. Ya mencionamos algo hace un ratito con la analogía geométrica. Entonces, estamos buscando estados con estos números cuánticos J y M, que son autovalores de J cuadrado y JZ. Supongamos que J1 es mayor o igual que J2. Esto no implica ninguna restricción, ¿no? No hay pérdida de generalidad. Simplemente llamamos J1 al que sea mayor o igual que el otro. Así que a partir de ahora me puedo evitar poner algunas barras de módulo acá. Bueno, los valores de J, yo propongo que son la suma menos 1, etcétera. Voy bajando hasta J1 menos J2. A ver, por ejemplo, chequeemos que esta idea esté bien en el caso que ya resolvimos, que era el de 2 espines 1/2. Por ejemplo, para J1 y J2 igual a 1/2, ¿cuáles son los posibles valores de J? Bueno, la suma, que sería 1, le restamos 1, pero ya estamos en 0, y es igual a J1 menos J2, como son iguales, este límite inferior es 0. Así que tengo 1 y 0. Así que se verifica este ansatz, esta propuesta, se verifica en el caso de los espines. Menciono que el J siempre tiene que ser mayor o igual que 0, ¿no? Porque es como el módulo del momento angular. Y recordamos que acá dijimos J1 mayor o igual que J2, entonces acá este límite inferior siempre es mayor o igual que 0. Bueno, se puede trabajar más en detalle esta propuesta, pero yo lo que voy a hacer es simplemente un conteo de dimensiones para ver que es consistente. Entonces, estamos proponiendo que los posibles valores de J sean todos estos. Acá lo ordené de menor a mayor. Entonces, lo que sugiero ahora es que verifiquemos
que la dimensión del espacio producto de los dos momentos angulares sea igual a la dimensión de la suma directa de los espacios asociados a cada uno de estos valores de J que listé acá arriba. Entonces veamos eso. La dimensión del espacio producto. Esto es fácil. Es tomar la dimensión individual de cada uno de los estados, y esto lo sabemos por la teoría general del momento angular. Entonces esto es 2J1 más 1 por 2J2 más 1. Bueno, entonces queremos ver que ahora que el lado derecho sea igual a eso. Entonces, la dimensión de la suma directa de subespacios. Entonces acá sumo la dimensión de estos subespacios. La dimensión del E sub J es 2J más 1. Y tengo que sumar para J desde el mínimo hasta este máximo. Desde esta punta hasta esta. Y acá hay un truco muy sencillo, un cambio de variable. En lugar de sumar sobre J, sumo sobre esta I, esta corrida, ¿no? La corro. Entonces I no empieza en J1 menos J2, sino que empieza en 0. Y si se fijan, tiene que ir hasta 2J2. Entonces reemplazamos el J por esta expresión. Pongo acá. Y acá es cuestión de hacer una cuenta nomás. Bueno, de sumar. El único que tiene un índice que se suma es esto. Entonces acá sacamos 2J1 menos J2 más 1 por una suma con un 1 ahí. Acá me queda 2 por I, suma sobre I entre 0 y 2J2. Uso esta fórmula sencilla para la suma de I. Y bueno, aplicando eso, se ve rápidamente que me da 2J1 más 1 por 2J2 más 1. Así que se verifica la igualdad con la otra manera de contar las dimensiones del espacio. O sea, en conclusión, parece estar bien esta propuesta de posibles valores de J. Hace que el espacio tenga una dimensión consistente con la del espacio producto original. Entonces, bueno, yo voy a aceptar que esos son los valores de J que hay que tomar para pasarse a la base acoplada. Acá, bueno, repito la conclusión, ¿no? En nuestra notación simbólica que usábamos antes, el problema de producto tensorial de dos momentos angulares J1 y J2 se descompone como una suma directa de subespacios, y cada subespacio es un espacio de Hilbert típico de momento angular con este J, con este valor de J, con estos posibles valores de J. Entonces la base acoplada es esto que decíamos, con J variando entre J1 menos J2 y
J1 más J2. Y por supuesto, para cada valor de J, tengo los valores de M, ¿no? Entre proyectar para abajo y proyectar para arriba en la dirección Z. Bueno, ¿qué nos falta hacer? Ya sabemos, digamos, cuántos estados hay, ya sabemos cuáles son sus números cuánticos. Nos faltaría relacionar estos estados con los estados producto, que son los que, digamos, conocemos partiendo de las dos partículas individualmente, ¿no? La base producto o base desacoplada. Quiero relacionar estos con estos. Entonces me armo esta tablita. Acá hay mucha letrita y subíndices, pero no es nada complicado. Esta es la tabla análoga a la que había hecho antes con el spin, que tenía 3 estados y después uno suelto. Porque, ¿qué tengo? Tengo los números cuánticos J y M, ¿no? Estos son los posibles valores de J, estos son los posibles valores de M. Los valores de M están condicionados por el valor de J, ¿no? Entonces, cuando J es el máximo, tengo la máxima variedad de posibilidades para el M, ¿no? Si J es J1 más J2, M puede ser todo esto, J1 más J2, o variar hasta el inverso, menos J1 menos J2. O sea que acá en la primera columna tengo el máximo número de estados. Y lo denotamos, acá primero escribo el J, y acá escribo el M. Y así siguiendo. El J y el M. El J es, por supuesto, está fijo en esta columna, ¿no? Siempre el mismo el J. Y el M va bajando. Menos 1, menos 2, etc. Acá ya me estoy acercando al mínimo, que es menos J1 más J2. Menos eso, más 1, menos, más 2, etc. Bueno, espero que se entienda esta tabla. Acá, ¿qué hago? Me corro en J, lo bajo 1. Entonces acá empiezo a perder estados, empiezo a perder posibles valores de M, porque como el módulo es más chico, ya no puedo tener una proyección en Z tan grande. Entonces empiezo acá, empiezo en el siguiente nivel. J está dado por esto, en toda esta columna, y el M empieza acá y termina en menos eso, etcétera, ¿no? Entonces voy bajando el J, voy bajando de A1 y finalmente llego a J, este es el valor mínimo de J, que es J1 menos J2. Y acá ya perdí un montón de posibles valores de M eventualmente. Y me quedan estos. El J, que está fijo, y este sería el más J, y este sería menos J, y acá puede haber varios valores. Bueno, este es el mapa. Ahora lo que tengo que hacer es relacionar estos estados con los estados de la base producto. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Decir cómo lo haría? ¿O es obvio?
o no. ¿Qué les parece? Con los coeficientes que habíamos estudiado antes, los de Clebsch-Gordon. Está bien, pero supongamos que nadie nos da esos coeficientes. Tenemos que construirlo, ¿no? Estos son los estados de la base acoplada. La pregunta es, ¿cómo se relacionan con los de la base desacoplada, ¿no? La base producto. Y supongamos que no tenemos una tabla de coeficientes Clebsch-Gordon. Constructivamente, ¿cómo procederían? ¿Cómo se moverían en esta tabla de acá? Hay que diagonalizar. Diagonalizar es una posibilidad. Eso sería lo que hicimos primero con los dos espines, ¿no? Pero supongo que no quiero diagonalizar. Quiero ir moviéndome con los S más y S menos. Es con los S menos, digamos. Para Sí, lo que habíamos hecho antes de aplicarle el S menos al más grande y de ahí vamos bajando, reescribiéndolos a los operadores quizás. Ujú, exacto. Antes habíamos empezado por acá, ¿no? Este era el más en el problema del spin. Era el más un medio, o más uno. Entonces dijimos, me voy a meter a explorar este. De acá a acá puedo venir con el operador S menos, que no es otra cosa que el S1 menos más el S2 menos. Entonces, como lo puedo expresar de estas dos maneras, la de la izquierda me sirve para operar acá con los estados de la base acoplada. Y esta expresión de la derecha me sirve más para actuar sobre los estados de la base producto, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque tengo operadores que vienen de los espacios de Hilbert individuales. Entonces sé cómo actúan ahí. Bueno, entonces en el spin teníamos esto. Y ahora es más general. Ahora no le pongo S, lo llamo J, ¿no? El J menos me va a llevar desde este estado a este. Y voy a tener en cuenta que el J menos es el 1 menos. Y jugando entonces con los dos lados de esta expresión, voy relacionando los estados de la base acoplada con la base producto. Bueno, esa es la idea. Ahora lo voy a escribir en detalle. Empecemos con 1. Recordemos, esto es J y esto es M. Este estado tiene el máximo J posible, que es la suma de los dos J individuales, y tiene el máximo M posible para ese J, porque es igual al módulo. Entonces empezamos con el 1,
tiene este J y este M, que también yo sé que es igual a este estado producto. El estado producto que tiene, bueno, J1 siempre tiene J1, porque tiene M1 igual a J1 y la otra partícula tiene M2 igual a J2. ¿Por qué sé que este estado es igual a este? Porque sabemos que el M se tiene que conservar y el único estado de la base producto que tiene este M tan alto es este. Entonces acá tengo una vía de comunicación directa entre las dos bases. Bueno, entonces como decíamos, bajamos en la primera columna, en la de J igual J1 más J2, aplicando JZ total. Aplico el J, ay, perdón, aplicando el J menos total. Entonces aplicamos el J menos a este estado. Simplemente me cambio el M, bajándolo. Obtengo este otro ket. El J no cambia, por supuesto. Y acá la constante de proporcionalidad con el M. Ahora reemplazo M por lo que era J1 más J2. Y haciendo esta cuenta dentro de la raíz cuadrada, obtenemos 2 J1 más J2. Y el ket bajado en 1, en el número cuántico n. Entonces, esta es una cuenta hecha con el J menos total sobre un estado de la base acoplada. Y ahora, por otro lado, puedo operar sobre la base producto. Este estado lo puedo obtener como aplicar el J, que es la suma de estos dos, sobre este estado producto, ¿no? Acá qué notación tengo, es J1 y el M1 igual a J1. Y acá J2 y el M2 igual a J2. Bueno, y acá yo ya sé operar. Voy a tomar el J1 menos, actuando sobre este ket, actúa sobre esta parte y me baja el M1, ¿no? Me lleva a este valor. Y acá el factor este sería el M1 original. Más el J2 menos aplicado al ket, actúa sobre esta parte y viene acá y me baja el M2. Y acá el M2 original. Entonces me quedan dos términos, porque acá tengo la suma de los dos operadores individuales. Primero, en un término tengo bajado el M1 y en el otro tengo bajado el M2. De modo que el M total en ambos baja 1. Bueno, hago la cuenta acá con los coeficientes. Se simplifica bastante. Queda J1 acá, se cancela con este 2 de afuera. Acá me queda el J2. Y llegamos a esta expresión.
O sea, haber bajado el m en 1 lo puedo hacer de dos maneras. Bajando el m1 o bajando el m2. Y tengo una combinación lineal de ambos. Y acá está el coeficiente, que es el Clebsch-Gordan. Pero, como decíamos hace un ratito, no me lo están dando, no lo saco de una tabla, sino que lo obtuve por la definición de los operadores J-. Entonces, bueno, avancé. Ya expresé, a ver, volvamos a la tabla. Este lo sabía porque es un espacio, un estado producto, y averigüé este. Ya lo tengo expresado en función de la base original. Y ahora tendría que seguir bajando. Seguir aplicando el J-. Y se va complicando porque cada vez hay más estados involucrados en la expresión de estos que están en el medio. Y ahí les comento, hay un análisis hecho en el libro de Cohen de cuál es la degeneración de cada valor de M, cada autovalor M. Bueno, no está hecho en general, pero hay un ejemplo. Y arman como una tablita que permite visualizar bien esa degeneración. Bueno, entonces llegamos hasta acá y tenemos una combinación lineal para ese estado. Análogamente continuamos bajando por la columna de J igual J1 más J2. Y en realidad basta con bajar hasta m igual a 0. No hay que ir a la parte negativa de m porque se puede demostrar un teorema que me expresa lo que viene abajo eh, en analogía con lo que está arriba. Bueno, entonces cubrimos la primera columna y nos corremos a la siguiente columna. Resolvimos todo esto y ahora venimos acá. Un valor de J igual a J1 más J2 menos 1. Y va a estar como que tiene que hablar con este, ¿no? Porque este ya lo conocemos y tiene el mismo valor de m. Tiene este valor de m que este que estoy expresando acá. Siguiente columna. J igual J1 más J2 menos 1. El estado de arriba tiene m igual a este J. Este. Entonces es J todo esto y m lo mismo. ¿Qué estados producto necesitamos para escribir este estado acoplado? Bueno, necesitamos los que tengan SM, ¿no? Podría poner M igual a M1 más M2, que sea igual a este valor. Y hay dos posibilidades. Acá escribo las dos posibilidades, ¿no? Que M1 sea J1 y M2 sea J2 menos 1, o restarle 1
al M1 y no restarle nada al M2. O sea, esos son todos los estados que tienen este valor de N. ¿Está bien esto? Esto es clave y me permite ya pensar cómo va a ser la expansión de este estado. Como debe ser ortogonal al que ya vimos, que tenía este J y el mismo N, obtenemos lo mismo de antes. O sea, el nuevo ket que estoy expandiendo es muy similar a este que teníamos, pero es fácil acá ver que para hacerlo ortogonal hay que cambiar el signo. Lo mismo que nos apareció en el problema del espín. Entonces hasta ahí resolvemos. Ya listo. Y seguimos trabajando para abajo, igual que antes. Siguiente columna. J igual a J1 más J2 menos 2. El estado de arriba, bueno, tiene este J y tiene M igual a J. Y acá se empieza a complicar, como hablábamos antes. Este ya puede contener 3 estados producto. Está bien, miremos el M1 y el M2, que M1 sea J y el M2 sea J2 menos 2, o que los dos tengan restado 1, o que el M1 sea J1 menos 2 y el otro J3. O sea, este va a ser combinación lineal de estos 3. Tiene que ser ortogonal a los estados hallados antes con el mismo M. O sea, acá hay dos que ya estaban. Perdón, hay dos estados que estaban escritos en función de estos 3. Y así. Ahí ya no me voy a meter. Solo digo eso. Tiene que ser ortogonal a los estados hallados antes con el mismo M. Y me tengo que preocupar por la normalización. Y así se obtiene el JJ de este momento, que es este. Y de nuevo la parte de bajar es automática, al menos es mecánica. Con el J menos. Y así se repite ese esquema. Entonces esto es como una demostración constructiva de cómo ir expresando los estados acoplados en función de la base desacoplada. Se procede columna por columna y se trabaja con el estado de arriba primero. Bueno, estamos ya terminando. Entonces ya mencionamos quiénes son los coeficientes Clebsch-Gordan. Surgen cuando quiero expandir estos estados en función de los estados producto. Y son estos productos escalares. Y ahí vimos cómo se iban generando, ¿no? Eran esas formulitas que aparecen acá, con sus signos. Entonces, lo que voy a hacer yo es decir algunas características generales y después los van a aprender a usar en la práctica. Entonces, primero, no son nulos solo si el J está en el rango que ya le pedimos, ¿no? No son nulos solo si el M es la suma de los dos M's individuales. Después, por convención, pido que sean reales. Siempre podría elegirlo distinto. Una convención de signos.
Este sería el M1, este sería el M2. Acá ya están escritos de modo que su suma me dé este M. Para cada valor de J, digamos, bueno, se elige que este sea positivo. O sea, a mí así suelto no me dice mucho esto. Pero lo que pasa es que después están tabulados y hay que ponerse de acuerdo en estos detalles. Y esto es algo que mencioné antes que es útil, y es que, bueno, el coeficiente Clebsch-Gordan, con un M acá, está relacionado con este coeficiente Clebsch-Gordan que tiene menos M en todos lados. Son iguales, o bueno, son proporcionales, con acá un posible signo de diferencia. Entonces, esta última relación nos ahorra el trabajo de computar los Clebsch-Gordan para m es menor que 0. Lo hago para m mayor que 0 y pues cambio el signo si es necesario. Bueno, entonces voy a terminar acá. En esta clase vimos dos ejemplos breves de hamiltoniano con dos espines. Después seguimos hablando de suma de momentos angulares, motivación del método general, y analizamos el caso general de un J1 más un J2. Planteamos el problema y vimos algunas características de que debería tener la solución. Después trabajamos la solución de forma constructiva, usando los operadores de escalera y la ortogonalización. Y en conclusión, unas reflexiones sobre los coeficientes Clebsch-Gordan que después uno los usa, los saca de tablas, ¿no? No hace este trabajo manual cada vez, sino que ya lo tiene resuelto. Bueno, voy a parar la grabación. Un fin de semana, nos vemos el martes.